Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Vamos a iniciar continuando con el estudio que hemos estado llevando en el libro de Primera de Juan. Esta mañana estamos en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 24. Yo he puesto como título el corazón cuestionado y afirmado. Oremos. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, de escucharte, de pensar en nuestras vidas, de pensar en cómo aplicar esta palabra a nuestra vivencia diaria. Abre nuestro entendimiento por tu Espíritu. Guíanos, Padre, para sacar buen provecho de este tiempo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay conciencias muy sensibles. Hay personas que se examinan profunda y constantemente. Pueden estar haciendo mucha introspección para detectar cualquier mal en su corazón o sintiéndose culpables o aún que no son hijos de Dios, porque no viven perfectamente en la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Juan, en este pasaje, quiere enfatizar seguridad de la vida eterna. El énfasis es seguridad de la vida eterna. El mismo mensaje de toda la carta. Pero puede haber una razón especial en este momento. Juan conocía las inquietudes del corazón de cristiano, que se iba a despertar, por ejemplo, por las normas tan altas de carácter cristiano que él expone en este capítulo únicamente. Por ejemplo, en 3:3, todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica, como él es puro. 3:6, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Analizamos en su momento, cuando estudiamos estos versículos, lo que quería decir. Porque en el capítulo 1, Juan reconoce la necesidad de confesar pecados y la provisión de Dios de ser nuestro abogado.
y por dar su vida como propiciación por nuestros pecados, nuestro sustituto, morir en la cruz por ellos. Entonces, en ese momento aclaramos el sentido, pero aquí llama la atención y en el corazón sensible, esto tendría el efecto de inquietar. Hay necesidad de tranquilizar este corazón, sobre todo a reconocer las caídas que experimentamos y las tentaciones diarias. Es parte de nuestra vida, nuestras vidas. Hasta algunos pueden preguntarse, ¿soy hijo de Dios? El trato con el corazón que condena en capítulo 3, versículos 19 y 20. Vamos a leerlos. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Conocemos nuestra relación verdadera. En esto se refiere a lo anterior, lo que estaba hablando del amor como una evidencia, el amor genuino, una evidencia de la realidad de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. La seguridad del nuevo nacimiento por la evidencia del amor. Comienza con este versículo y termina con el mismo en el versículo 24, la segunda parte, la parte B. En esto sabemos. Ya nos muestra este párrafo cómo es. Sabremos que somos de la verdad y podemos asegurar nuestros corazones delante de Él. Habla de tranquilizar nuestro corazón por estar en Cristo. No es independiente de Cristo, es por estar en Cristo. Asegurar o persuadir nuestros corazones delante de Él. Tranquilizar el corazón de saber que genuinamente está en Cristo para los que ya han respondido, los que han nacido de nuevo. Y hay la posibilidad de tener un corazón que nos condena. La idea parece que puede ser una experiencia no infrecuente que nuestro corazón nos condena. Cuando estamos hablando de esto, y no estoy pidiendo manos levantadas ni nada así, pero yo creo que hay momentos cuando personas pueden comenzar a dudar si genuinamente están caminando como Cristo desea. Hay personas que sencillamente tienen un corazón muy sensible y fácilmente están tratando de evaluar sus motivaciones, si genuinamente están viviendo como deben vivir. El apóstol no lo critica. Está dando una solución, una manera de resolver esto. Puede ser que sean acusaciones por no haber actuado bien, acusaciones genuinas, nuestra conciencia. Detectamos pecados en nosotros y nos cuestionamos si genuinamente somos hijos de Dios. Nosotros mismos podemos tener dudas en ciertos momentos. Pero también acusaciones pueden venir del enemigo a nuestros pensamientos y ser falsos. Son mensajes que llegan para poner en duda si somos hijos de Dios. En Apocalipsis 12:10, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado.
carácter del enemigo. El diablo está hablando futuro aquí, pero su característica es acusar. Dios es el juez final. Nuestros corazones no son el juez final. Podemos tranquilizar el corazón por el conocimiento de nuestra mente. Y uno dice, ¿en qué sentido? Por la evidencia del amor practicado con hechos, lo que él acaba de decir anteriormente. No se refiere a sentimientos únicamente. Si siento esto, está hablando de algo más significativo. No es solamente intenciones. Bueno, yo creo que el próximo mes voy a mostrar algo de amor a unos hermanos al animarles, el mes entrante, no ahora mismo. Versículo 18. Hijitos, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No está hablando de algo efímero, únicamente emocional, aunque las emociones pueden ser parte. Es una referencia a lo que Juan dijo en estos versículos anteriores. El amor verdadero se demuestra con el sacrificio de nosotros mismos, no a la muerte como Jesucristo. Nosotros no podemos morir por otros. No tiene ningún significado como la muerte de Jesucristo tuvo. Estamos hablando aquí de la disposición a amar a otros en verdad, de estar dispuestos a sacrificar para el bien de otros. Ya estamos conscientes del mismo anuncio y antes aún del domingo, los que vieron la oportunidad de contribuir a personas que han perdido todo. Cabe aquí en lo que Juan está hablando de amor. Nuestra seguridad de la salvación, de pertenecer a Dios, de estar en Cristo, tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. Algunos actos que hacemos pueden inquietarnos. ¿Por qué estoy reaccionando así? Pero tenemos que volver a las evidencias del nuevo nacimiento. Y hablamos de esto en semanas anteriores. Dios es el juez final. Es mayor que el corazón de nosotros. Dios es el creador, el sustentador, el Dios que nos ama, que nos buscó para salvación. Su evaluación es mejor que nuestro corazón en diferentes momentos. El corazón es engañoso. Pero dice también que Dios es omnisciente. Juan Carlos habló de este tema en el Salmo 139, 7 al 10, la omnisciencia de Dios. Juzga rectamente con base en un conocimiento perfecto de nuestras intenciones y móviles. Conoce lo profundo de nuestro ser y será más misericordioso que nuestro corazón en muchas ocasiones. Si sabemos que hemos pecado, obviamente tenemos que ir delante de Dios y confesar estos pecados. Primera de Juan 1:9, lo que estudiamos anteriormente. Pero a veces el corazón muy sensible necesita recordar que Dios es misericordioso. Mucho más misericordioso que nuestro propio corazón. Para personas que son especialmente sensibles en su introspección. Las bendiciones del corazón tranquilo y afirmado. Versículos 21 al 24. Vamos a leerlo. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos, lo recibimos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Tenemos confianza con Dios y experimentamos comunión con Él. El corazón tranquilizado, el corazón afirmado por Dios, y tenemos libre acceso delante de Dios por medio de Jesucristo. Podemos llegar directamente al trono de su gracia. El libro de Hebreos, el autor menciona algo del mismo estilo. Hebreos 10, 19 al 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. El lugar santísimo, el lugar del Antiguo Testamento, en el tabernáculo, el templo, que únicamente el sumo sacerdote podría entrar allí un solo día en el año, el día de la expiación, con sangre de un animal por sus propios pecados, posteriormente sangre por el pueblo de Israel. Un solo día en el año. El acceso directamente a la presencia de Dios era algo muy limitado en ese momento. Jesucristo en su muerte se rompió el velo, abriendo el camino precisamente para nosotros en Cristo Jesús llegar directamente delante de Dios en oración. Podemos deleitarnos en su presencia y podemos querer pasar tiempo con Él, porque disfrutamos de su mensaje, de lo que ha dicho en su palabra, de lo que significa conocerlo. Por eso se ha revelado a través de las Escrituras, para conocer sus atributos, para conocer quién es genuinamente. Y es un Dios deseoso de tener una relación con nosotros. El Espíritu Santo estimula el clamor de Abba Padre, lo que estudiamos en Romanos 8. Podemos sentir, tenemos esta confianza con Él. Podemos experimentar respuestas a nuestras peticiones. Lo que implica aquí es la experiencia habitual de pedir y recibir. Todo lo que pidamos, lo recibimos de Él. Obviamente hay algunas limitaciones. Más adelante en esta carta vamos a ver 2 versículos que hablan de oración, algo muy parecido, y agregamos algunos de estos detalles de limitaciones. También en Mateo 7, el Sermón del Monte, Jesucristo decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Todos estos verbos están en tiempo presente. Acción continua. Sigue pidiendo, se os seguirá dando. Sigue buscando, seguiréis hallando. Sigue llamando, se os sigue abriendo, se seguirá abriendo. Tiempo presente. Mientras seguimos buscando a Dios, pidiendo, habla de respuestas. ¿Cuáles son las condiciones que
pone allí en el versículo 22. Dice claramente guardar sus mandamientos y también hacer las cosas que son agradables delante de Él. Condiciones, no es la base, no es la causa. La causa es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Vamos a hablar un poquito más de lo que significa guardar sus mandamientos en el versículo 23. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Creer, Juan utiliza el verbo muchas veces, pero es lo mismo que tener fe. Estamos hablando de poner fe en el nombre del Hijo Jesucristo, de su Hijo Jesucristo. El nombre representa todo lo que es la persona, todas sus características. Y aquí el verbo es en el griego auristo, que indica un acto decisivo. El momento de salvación, cuando la persona se arrepiente y pone su fe en Jesucristo. El momento cuando nace nuevo por obra del Espíritu Santo en su vida. Está hablando del inicio de esta relación con Dios. Cuando nacemos espiritualmente. ¿Y cuáles son los pasos necesarios para guardar sus mandamientos más allá de convertirse a Jesucristo? Que era uno de los mandamientos, creer en Él. Si pensamos un poquito, para poder guardar sus mandamientos, tenemos que conocer los mandamientos de la palabra. Requiere pasar tiempo leyendo y meditando en la palabra. No estamos hablando de los 10 mandamientos. Estamos hablando de todo lo que Dios dice. Tenemos que conocer su palabra. Si no conocemos la palabra, estamos basándonos en lo que pensamos nosotros es bueno y malo, sin tener idea de lo que dice Dios. Pero también incluye el deseo profundo de obedecer lo que encontramos. Entendemos que no vamos a ser perfectos en obedecer. Es un hecho. El primer capítulo de este libro lo habla. Pero hay una convicción y deseo de cumplir la palabra. Cuando entro a leer la palabra, el compromiso de vivir para Dios, el compromiso de entender la palabra para obedecerle, el compromiso de poner en práctica lo que estoy entendiendo. Cuando comenzamos nuestra vida espiritual después de nacer de nuevo, tenemos un poquito de bases, un poquito. Podemos ir profundizando, pero con el compromiso no lo pensaba antes. Ya reconozco que esa actitud no es buena actitud. Es un pecado delante de Dios. Decido confesarlo, decido tomar decisiones para no seguir lo mismo. Ese deseo profundo de obedecer lo que encontramos. Pero de entender lo que significa obedecer, pienso en algo actualmente que se puede algunas personas pensar que ganar dinero ilegalmente, pero ofrecer el diezmo de lo que ganan a Dios. Con un concepto que ese acto, no con el término normal, lavar el dinero, no estamos hablando de las otras cosas, sino limpiar su conciencia. Porque se dio algo de ese dinero a Dios. No. Si es ilegal para comenzar, no se santifica.
solamente por dar una porción a Dios. Hay un engaño. Debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Lo que nos mandó. El verbo está en el tiempo presente. Amar es tiempo presente, continuamente. Lo que mencionó en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. El apóstol Juan entendió bien el mensaje de su maestro. Vemos ese énfasis en esta carta. Pero también había ese aspecto de hacer las cosas que agradan a Dios. No todo está incluido en mandamientos. La vida cristiana no es una lista de lo que debemos hacer y no hacer. Que una persona confecciona, que la persona misma confecciona. Si yo cumplo con esto, yo creo que estoy bien con Dios. No, Dios tiene mucho más que decirnos en su palabra. No vamos a limitarlo. Es necesario usar principios que encontramos en las Escrituras para comprender más a fondo la voluntad de Dios. Incluye enseñanzas acerca de quién es Dios, verdades que se declaran, buenos y malos ejemplos en la palabra. El rey David, buen ejemplo para muchas cosas, mal ejemplo para otras cosas. Tenemos que aprender de estas áreas, narraciones históricas. Si uno lee el libro de los jueces, hay muchos ejemplos malísimos. Y da tristeza leer ese libro por la falta de tomar en cuenta a Dios. Pero hay cosas que aprender. Voy a dar un ejemplo hace años de que alguien usó conmigo. Terminé la universidad, llegué a conocer a Jesucristo con un grupo de jóvenes que se reunían en una casa. Comencé a entender lo que decía la Biblia. Entendí mi necesidad de responder a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Estaba estudiando una maestría, era soltero, participé, todavía había estado en la iglesia católica, no había salido todavía. Y tenían un cura en el plantel como capellán para los estudiantes católicos. Estaba allí, estoy hablando de mi primer año de conocer a Jesucristo, sin tanta profundidad en la palabra todavía. Y él estaba recomendando relaciones sexuales antes del matrimonio para los jóvenes. Un estudio bíblico que teníamos de ocho varones. Yo me opuse a lo que él estaba diciendo. Su comentario es que la Biblia no tenía mandamientos específicos en contra de la práctica. Entonces, libertad de hacerlo. Yo estaba en desacuerdo con él, pero no tenía la profundidad de conocimiento para poder mostrar en ese momento en mi Biblia por qué estaba equivocado. Un pasaje como primera de Tesalonicenses 4, 3 a 5. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, fornicación, en la Reina Valera, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Dios me daba suficiente entendimiento para decir que así no fue, pero no tenían una base suficiente. Obviamente, eso fue hace muchos años, he crecido en saber cómo presentar verdades de una manera diferente.
Pero la excusa era, si no lo dice explícitamente, aunque allí lo dice explícitamente, pero si no lo dice explícitamente, hay libertad de cualquier cosa. Eso es una manera de pensar de la Biblia no buena. En el versículo 24, la permanencia mutua con Dios o con Jesucristo. En el contexto parece más, está hablando de Dios, pero es idéntico a lo que dice en Juan capítulo 15. La idea se toma de Juan 15, cuando Jesucristo habla de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y la necesidad de permanecer en Él y Él en nosotros. Está diciendo algo muy parecido aquí. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Una permanencia mutua. La condición para la permanencia continua es obediencia, no es la causa. La causa es la muerte de Jesucristo, que podemos permanecer. Juan está uniendo varias cosas en estos 3 capítulos. Nadie puede proclamar que permanece en Cristo y Cristo permanece en él, a menos que sea obediente a 3 mandamientos importantes. Creer genuinamente en Jesucristo, genuinamente, no superficialmente. No es solamente hacer una profesión de boca y seguir viviendo como antes. No es el mensaje de Juan. Tener amor verdadero por los hermanos, en hechos y en verdad. Exhibir justicia moral, obedecer la palabra de Dios. Esos son los énfasis que Juan está dando en esta carta, intentando dar seguridad a las personas que están viviendo genuinamente en Jesucristo. Está hablando aquí de confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, que ha venido en carne, que ha tomado la naturaleza humana, la encarnación, y vivir una vida consistente de santidad y amor a los hermanos, no perfección. Pero la elección de la vida es clara. Uno quiere vivir para Dios, no para uno mismo. Sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué regalo? Genuinamente nos da la capacidad de vivir para Dios. No estamos limitados a nuestras fuerzas. No vamos a poder vivir para Dios en nuestras fuerzas. El Espíritu es el que nos estimula a confesar que Jesús es Dios, el Hijo, que ha venido en carne. De reconocerlo por quien es. No es solamente un nombre, es genuinamente nuestro Redentor, el que llegó desde el cielo, tomó la naturaleza humana, murió en la cruz por nosotros, resucitó al tercer día y ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Pero a la vez nos da poder, el Espíritu Santo, para vivir en santidad y amor a los hermanos. No podemos hacer nada de esto sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dios no nos exige sin darnos provisiones. Estudiamos eso en Romanos 6, 7 y 8 específicamente. Aquí la presencia del Espíritu Santo parte del mensaje de Romanos 8, una buena parte del mensaje. La necesidad de entender la provisión de Dios para nosotros, vivir para Dios. Algunas aplicaciones. Encuentro principios. Dios quiere que tengamos seguridad y confianza en nuestra relación con Dios. Es el mensaje de Juan. Aun si nuestro corazón nos inquieta en momentos y nos condena, el autor habla del carácter de Dios, de ser misericordioso, y afirma que Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas.
Y podemos tener confianza en oración y no huir de Él o escondernos de Él cuando hemos pecado. De pensar que ya no hay solución. Pensando en una situación común, hay cristianos que pueden pecar y sentir distancia de Dios y hasta temor de acercarse a Dios. Lo que quiere decir es que esta comunión está rota, pero hay temor para acercarse para confesar. Vergüenza. El corazón cuestionado por nosotros da debilidad y temores. Podemos vivir en forma independiente de Dios como resultado, pero no es vivir bien. La verdad es que nuestra vida no prospera en estas condiciones. Cuando hemos caído en pecado, necesitamos acercarnos a Dios por su provisión. Jesucristo. Confesar delante de Dios y no alejarnos pensando que ya no hay solución. La solución se ha dado en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra respuesta? Manera de aplicación. Puse muy pocas cosas aquí. Es importante evaluar nuestra vida para ver si genuinamente hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para salvación. No para inquietarnos demasiado, pero una reflexión seria es importante. Pero unas preguntas retóricas. ¿Tenemos las evidencias de esta fe en Cristo como un amor verdadero por los hermanos? Amor de hechos y en verdad. Eso es parte de nuestra vida. ¿Deseamos vivir para Dios como la actitud constante de nuestro corazón, de querer vivir en santidad? Son muestras de la obra de Dios en nosotros. Vivimos con una confianza completa en Dios porque sabemos que somos sus hijos. Es por la obra de Jesucristo únicamente, no por mérito propio. Es enteramente lo que Él hizo. La vida cristiana no es intentando obedecer para ganar mérito y poder tener una relación con Dios. Es enteramente por la gracia de Dios, como leímos en Efesios. Un último punto. Dios quiere que desarrollemos confianza en Él. Quiere que tengamos plena comunión con Él. Dios desea esta relación con Él. Nos buscó justamente para esto. Él tomó toda la iniciativa. Nuestro Dios desea que lleguemos con los brazos abiertos, literalmente, aun cuando hemos tropezado en pecado. Oremos. Padre bendito, Dios santo, te damos las gracias por tus provisiones para nuestras vidas. Te damos las gracias por la vida en Jesucristo. Te damos las gracias por tu amor hacia nosotros. Te damos las gracias por la presencia del Espíritu Santo en nosotros para capacitarnos a vivir para ti. Abre nuestro entendimiento. Danos el discernimiento para manejar bien las diferentes porciones de esta carta. No pensando que Dios espera perfección en esta vida, pero sí nos da bases también para detectar que genuinamente hemos nacido de nuevo. Guíenos, Padre. Sigue dándonos la claridad acerca de todas estas bendiciones espirituales que tú nos has dado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para ser estimulados en cuanto a nuestra relación contigo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Señor mi Dios,
al contemplar los cielos.